Buenas noches. Sean todos bienvenidos. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, continuando con sus actividades académicas, en el marco del 30 aniversario institucional, el día de hoy nos presenta el libro Historia del Tribunal Constitucional. Preside la mesa de honor el magistrado Helder Domínguez Haro, presidente del Tribunal Constitucional, acompañado por el magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Francisco Morales Arabia, doctor Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, y doctor Aníbal Quiroga León, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tratándose de un libro histórico del Tribunal Constitucional, mencionar expresamente la grata presencia de expresidentes del Tribunal Constitucional que nos acompañan esta noche. Mencionar al doctor Francisco Acosta Sánchez, Víctor García Toma, Óscar Urbiola Jani, Carlos Mesía Ramírez, senador de la República ahora, y cómo no mencionar también la presencia de la señora Erlinda Ibáñez, viuda de Aguirre Roca, y su hija Guadalupe Aguirre. Un saludo cordial también a la congresista María del Carmen Alba, a la señora Claudia de Morales y Cristina de García. Iniciamos el programa con las palabras del doctor César Ochoa Kardich, magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Ya se han hecho los saludos correspondientes a nuestro distinguido público. Me complace anunciar que en este momento el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional pone a disposición de la comunidad académica y del público en general la versión digital, no esta sino la digital, de la obra Historia del Tribunal Constitucional que hoy presentamos. Esta versión digital se encuentra disponible en la página web del Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales y su sección Fondo Editorial. En estos momentos se está remitiendo el enlace a los participantes que están conectados de manera virtual, vía Zoom. En este acto de presentación no me queda otra tarea que remitirme a la presentación que está por escrito en el texto de Historia del Tribunal Constitucional. Pero de manera resumida la voy a reiterar. El presente año 2026, el Tribunal Constitucional cumplió 30 años desde su instalación, acaecida en 1996. Son 30 años de este supremo intérprete de la Constitución, que cumple con el rol de velar por el respeto de la supremacía normativa de la Constitución y por la tutela de los derechos fundamentales. Como director general del Centro de Estudios Constitucionales, me complace haber dirigido la redacción de esta obra titulada Historia del Tribunal Constitucional. Y debo agradecer especialmente al equipo de redacción, a Edgar Carpio Marcos, a Juan Manuel Sosa Sacio, a María Candelaria Quispe Ponce, a Nadia Paola Iriarte Pamo, a Alfredo Orlando Curaca Con, Óscar Andrés Paso Pineda, Edi Chávez Huanca, que han colaborado en la redacción de la obra, como vamos a detallar. Para no ser tan solemne, solamente me referiré brevemente a Hans Kelsen, que como ustedes saben, fue el artífice de la institución a nivel mundial del Tribunal Constitucional. Ahora que algunos critican a Kelsen, ¿no? Porque como fue maestro del positivismo y ahora no está de moda el positivismo, no queremos saber mucho de Kelsen, pero ¿cómo vamos a negar a Kelsen, el autor de la famosa pirámide normativa y del Tribunal Constitucional, en el modelo austriaco,
que se extendió rápidamente a nivel mundial, ¿no? Ya sobre otros antecedentes no los voy a fatigar, ustedes los conocen o lo pueden encontrar en el libro, ¿no? Basta recordar que diseñó al Tribunal Constitucional con la idea de que era un legislador negativo, en la medida que al ejercer el control de la constitucionalidad podía anular o expulsar las leyes del ordenamiento jurídico. Entonces no era un legislador positivo, sino negativo, ¿no? Y rompía el modelo de Montesquieu de la división de poderes. Se rompía el modelo que innovaba, pues, ¿no? Con este diseño del Tribunal Constitucional, órgano de control concentrado de la constitucionalidad, a cargo de jueces especializados. O sea, discrepaba pues del modelo estadounidense, ¿no? No consideraba que cualquier juez podía estar ejerciendo el control difuso o figuras como esta, sino un órgano especializado en materia constitucional. Y además acuñó la famosa frase de que el Tribunal Constitucional, que todos la repiten, es el guardián de la Constitución. Gráficamente así lo definió. En el Perú, estas ideas sobre la necesidad de crear un tribunal constitucional fueron desarrollándose. Hay que recordar los aportes de Raúl Ferrero Rebagliati, José León Barandiarán, el maestro Domingo García Belaúnde, que nos acompaña, por supuesto de Javier Vallerriestra, que fue en gran medida el artífice del Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1979, que es el antecesor directo del Tribunal Constitucional. Entonces, el aporte de García Belaúnde, que nos acompaña, y de Vallerriestra, por supuesto, ha sido fundamental para desarrollar esta institución. Me voy a referir al libro, ¿no? Mi agradecimiento a los profesores Domingo García Belaúnde, Aníbal Quiroga y César Landa, que participan en el libro con sus estudios preliminares, ¿no? Que tenemos que mencionar y que es lectura obligatoria, me parece, cuando se introduce uno al tema del Tribunal Constitucional como institución. El doctor García Belaúnde nos traslada los orígenes de la jurisdicción concentrada de constitucionalidad en la Europa del siglo XX y comenta su llegada al Perú. El profesor Quiroga dedica su estudio a la historia del control de constitucionalidad en el Perú y examina el rol del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales. El doctor Landa analiza la evolución de la jurisdicción constitucional del Perú y de la evolución de algunas líneas jurisprudenciales. Con relación a los capítulos de la obra, ¿no? El primer capítulo fue redactado en gran medida por Edgar Carpio, asesor del Tribunal Constitucional, en el que aborda los antecedentes del control de la constitucionalidad. Al principio teníamos la idea de hacer un capítulo breve, porque antecedentes, bueno, el Tribunal Constitucional, pensábamos en pocas páginas en realidad. Pero Edgar nos presentó un trabajo voluminoso. Yo le sugerí, bueno, esto más bien puedes publicarlo, ¿no? Como una obra tuya, pero de esto vamos a rescatar una parte sustancial, sin perder la esencia. Eso lo cual es difícil, ¿no? Porque ¿cómo resumimos sin perder la esencia? Pero se logró y se concretó en este primer capítulo sobre antecedentes y orígenes del control de la constitucionalidad. Es una buena idea, porque para entender la institución hay que conocer pues, los antecedentes y orígenes. El segundo capítulo, de la autoría de Orlando Curaca con la colaboración de María Sofía Cortés, versa sobre el órgano antecesor del actual Tribunal Constitucional, el ya mencionado
Tribunal de Garantías Constitucionales. Y se detalla cómo se crea este órgano en la Asamblea Constituyente del 78-79. Hubo debates a favor y en contra, ¿no? Porque no es que hubo unanimidad para crear el Tribunal Constitucional, así que en esa época Tribunal de Garantías Constitucionales, ahí destacamos el aporte una vez más de Javier Vallarriestra, institución que funcionó brevemente, ¿no? Porque, como ustedes saben, en abril de 1992, con el golpe de Estado, se clausura el Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales. El tercer capítulo, a cargo de Eddie Chávez, se dedica al análisis de la incorporación del Tribunal Constitucional en la actual Constitución de 1993. Se explica el proceso de debates en el Congreso Constituyente Democrático, para incluir nuevamente, ya remozado, un tribunal especializado en el control de la constitucionalidad de las leyes y para la tutela de los derechos fundamentales como instancia suprema, instancia final. El capítulo cuarto, de autoría de Juan Manuel Sosa Sacio, ¿no?, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, examina el proceso de instalación del Tribunal Constitucional y su funcionamiento hasta el año 2000, en que culmina el gobierno de Alberto Fujimori. Analiza ese periodo que fue un contexto de sobresaltos y complicaciones, ¿no?, que todos conocemos, y se aborda con claridad, con objetividad, ¿no? El capítulo quinto, a cargo de Óscar Paso Pineda, abarca el periodo de funcionamiento del Tribunal Constitucional desde el año 2000, post-Fujimori, al 2006. Y se describe la conformación de los integrantes de ese órgano en ese periodo que estuvo con vaivenes, contradicciones, recomposiciones parciales y conflictos. El sexto y último capítulo, a cargo de María Candelaria Quispe Ponce y Nadia Iriarte Pamo, aborda el periodo del 2007 al 2025 y se desarrolla también los procesos de designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional por el Congreso de la República, que siempre tienen complicaciones, que siempre tienen polémica y que generan debates encendidos. Y también cómo se consolida pues el Tribunal Constitucional ya en este periodo. Podemos ya hablar de una consolidación del Tribunal Constitucional debido al desarrollo de sus líneas jurisprudenciales, a su rol de protector de los derechos fundamentales y su contribución al fortalecimiento del Estado constitucional en el Perú. Finalmente, también reitero mi agradecimiento, que está expresado por escrito, al equipo de investigación y recopilación de imágenes, porque las imágenes, como ustedes verán en este texto, son muy importantes en este libro, ¿no? Y destacan Nadia Paola Iriarte, Astrid Kelly Cabezas, Evelyn Carolín Leandro, María Sofía Cortés, Luis Mendoza Zamora, Gregorio Matos, Cristian Guerra, Joaquín Alonso Guevara Ajue, y que tenemos que agradecer porque también la labor gráfica es muy importante, como ven ustedes en esta obra, ¿no? Y finalmente termino con unas citas que están contenidas en el libro como epígrafe de historia constitucional, historia del Tribunal Constitucional. Una cita de Jorge Basadre: la historia total, que es la verdadera, no debe tratar de ignorar nada de lo que hicieron los hombres o las colectividades, menos aún aquello que decidió la suerte de ellos e implicó el ejercicio del poder y su reparto. Y evidentemente ahí tiene un rol importante
el Tribunal Constitucional. Esto en notas preliminares en Historia de la República del Perú, 1822-1823. Y una cita de Pablo Macera, que para muchos destacó más que por su obra, por sus entrevistas, ¿no? Y en una de sus entrevistas dijo: cada época, cada generación debe reescribir la historia. Por eso Croce y Basadre han dicho que toda historia es siempre historia contemporánea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Ochoa, por el detalle con el que ha referido el contenido de la obra. Continuamos con el programa. Seguidamente invitamos al doctor Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muchas gracias por esas palabras. Mi agradecimiento por esta invitación que me han hecho el día de hoy, que me ha realmente sobrecogido doblemente, por el lado emocional y por el peso del libro, ¿no? Porque es realmente monumental. Es una obra fabulosa, la verdad. Tiene fotos, tiene datos. Y yo por eso le recomendaba a mi distinguido amigo, el doctor Ochoa, que es el de la iniciativa y el del control, que habría que divulgarla, al margen de obras muy finas, muy bien puestas, divulgarla al gran público, ¿no? Estaba pensando yo simplemente 2 tomos, por ejemplo, en un formato más sencillo. Si no, no llega, la verdad. Pero en fin, esas son ideas, y yo más bien quisiera decir otras cosas que él no ha dicho y que yo tuve presente. ¿Por qué? Porque yo, a Dios gracias, tuve la enorme suerte de que cuando se convocó a la Constituyente el 78, a través del secretario de Aya de la Torre, tuve una tarjeta de ingreso a las galerías, a la Galería Diplomática del Congreso. Entonces iba con frecuencia. Aya de la Torre presidió el Congreso de julio hasta noviembre o diciembre, en el cual se retiró y murió un año después. Se fue a Washington, creo que a Houston, a curarse. Así que tuve suerte de estar ahí. Y ahí tuve trato frecuente con Javier Vallerriestra. Javier Vallerriestra había sido amigo de mi padre de niño, ¿no? Porque, como he contado en otra oportunidad, Lima pues era pequeña y en los años 30, 30 y tantos, mis abuelos se mudaron al centro de Lima en una calle que se llama La Pelota, ¿no es cierto?, que está a una cuadra de La Colmena, y los abuelos donde vivía Vallerriestra estaban al frente. Entonces se conocían. Claro, mi padre era mayor, pero mi padre le decía Javiercito porque era el chico, ¿no? Y con los años fue así, y toda su vida fue así, ¿no? Y fue así que nos conocimos y nos tratamos, y yo lo hice actuar, ¿no? Gracias a él es que la Comisión de Constitución del Congreso Constituyente me invitó a una sesión que fue diciembre, el 7-8, no recuerdo exactamente la fecha, pero hay un recorte por algún lado, y hablé sobre esto. Y ayudó en parte varias cosas, ¿no? En primer lugar, que Javier Vallerriestra había sido deportado en España. Había sido deportado en España, había vivido muchos años en España, ejerció la profesión en España, se inscribió en el Real Colegio de Madrid, de Abogados de Madrid, y venía con esa viada de hacer un tribunal de garantías constitucionales. Él traía la idea del modelo creado en la Segunda República Española de 1931, porque en el periodo de entreguerras hay solamente 3 tribunales constitucionales. El austriaco, que es del año 19, Austria, o sea, cuando cae el Imperio Austrohúngaro, se independiza Austria como país, ¿no es cierto?, hasta que Hitler lo anexa el año 38-39, pero se independiza como país, y Kelsen era en realidad, no era austriaco, sino era de una región aledaña, no recuerdo en este momento, pero él no hablaba, él hablaba básicamente el alemán en casa, entonces se muda muy joven a Viena y ahí estudia, ¿no? Y Viena era un foco, ¿no? Era un foco de filosofía. Aún más hay constancia de que Kelsen fue invitado por Freud a una de sus sesiones, porque Freud estaba, yo he visitado la casa de Freud en Viena, ahí está, para quienes quieran verla, ¿no? Entonces era un foco filosófico, jurídico y médico. Desde ahí se había irradiaba mucho la cultura en Viena, ¿no? Entonces el primer tribunal es por una ley especial de enero del 19, aunque demoró en formarse.
en gran parte inspirado por Karl Renner y por el maestro de Kelsen, que es Georges Jelinek. Georges Jelinek publica una monografía que se llama Una Corte Constitucional para Austria. El libro no está en castellano, está en alemán y en italiano, que es la versión que yo conozco, no hay otra, ¿no? Entonces de ahí sale. Entonces eso, el año 20 se crea Checoslovaquia, porque a raíz de la caída del Imperio Austrohúngaro se crea Austria como independiente, Checoslovaquia como independiente y Yugoslavia como independiente. Ya Yugoslavia no existe y Checoslovaquia tampoco, es la República Checa y la República Eslava. O sea, de las tres que salieron de la primera posguerra solamente ha subsistido Austria. Entonces, en la Carta del 20 de Austria está ahí. Ahora, esa Carta del 20 de Austria sigue vigente hasta ahora, con modificaciones. Entonces, el modelo, como ya lo dijo el doctor Ochoa, sale de Austria. Idea de Kelsen y tomado quizá remotamente de Jelinek, yo creo que sí, sin el remotamente, y a la larga del problema del control constitucional, porque el problema es que para la Europa de la época y aún hasta ahora, los jueces son seres muy poco importantes. O sea, el gran auge de la judicatura es en el mundo sajón, ¿no? Y tan es así que en una famosa conferencia que dio Carneluti en Madrid hace muchos años, el año 65, él murió el 66 o 67, en esa famosa entrevista, en una conferencia Carneluti dijo lo siguiente: el gran error de la Europa continental es haber ignorado la figura del juez, que es en realidad la figura central del proceso. Entonces, claro, en Europa los jueces no servían. Hay la famosa frase de Montesquieu, ¿no? Los jueces no son más que la boca inanimada que habla en nombre de la ley, ¿no? No, eran seres inanimados. Mientras que en el mundo sajón, o sea, básicamente Inglaterra, lo que es el Reino Unido, el juez era central, era básico. Y eso pasa a los Estados Unidos y luego al mundo que va a ser conquistado por Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hacía imposible crear un control difuso, digamos, en Europa de la época. Eso era impensable, si los jueces eran casi robots. Entonces se crea el Tribunal Constitucional. Y la gran ventaja es que Kelsen, uno, fue parte de ese primer Tribunal Constitucional. Y dos, en el año 28, viaja invitado por el Instituto Internacional de París a defender su teoría pura del derecho y su teoría del control constitucional. Y curiosamente, ahí habían grandes figuras que no le hicieron caso. Estaba Barthélemy, que estaba con dos, y estaba un gran jurista que es León Duguy, que tampoco lo veía. O sea, en Europa no la veían, estamos hablando del año 28. ¿Cómo fue Kelsen de Viena a París? Mi explicación, después de haber hecho 500 averiguaciones, es que se fue por tren. Porque no hay avión, pues, en esa época no había aviación, así de simple. O eran aviaciones pues que duraban pues un viaje al mes, pues, ¿no? Y por tierra no tenía sentido, porque París está en el centro de Francia y Viena está en el centro, no hay como, el mar no funcionaba, no es de costa a costa. Entonces no había esa voluntad, no, de hacerlo. Bueno, esos fueron los tres países que se independizan, de los cuales Austria y Checoslovaquia van a tener tribunales constitucionales. El tribunal austriaco muere por inanición en el año 34, el checoslovaco sigue vigente, pero luego Checoslovaquia continúa, después de la guerra, como tribunal constitucional comunista. Hay una constitución de la Checoslovaquia comunista que es del año 48-49 que incorpora el tribunal constitucional en un país comunista, una cosa rarísima. Y bueno, y el otro es España, ¿no? El año 31 se crea en la Carta Española de ese año el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y eso es lo que trae Javier Ballesté a Lima. Ahora, llega Javier Ballesté a Lima y yo, como les dije, frecuentaba la Constituyente en esa época, era muy joven, estaba recién haciendo mis pinitos, como se dice, y la verdad, la gente no entendía que era un Tribunal de Garantías Constitucionales. No entendía. No voy a decir nombres, pero gente muy notable, que eran maestros sanmarquinos de alto nivel, no sabían lo que era un tribunal y para qué servía, ¿no? Pese a que existía un manual de la época de Toribio, Alais y Pasoldán del año 35, que se llamaba Derecho Constitucional Comparado, en la cual él explica lo que es un Tribunal de Garantías Constitucionales en la Carta Española. No lo entendía. Bueno, el asunto es que a Javier no le hicieron caso prácticamente. Pero hubo una constancia curiosa
En noviembre del año 1978 vino Juan Carlos Rey al Perú. Noviembre del 78. Hizo un recorrido curioso, fue a México, Perú y Buenos Aires. Ahora, lo más sintomático de todo es que Juan Carlos Rey, que vive todavía, ha publicado unas memorias que las he terminado de leer hace unas semanas y tiene dos referencias, tiene de las dos referencias que debería tener el Perú, la parte de que llega al Perú la ignora. Sin embargo, él dice con media sonrisa que cuando vino con el Juan Sebastián Elcano conoció a Gladys Sender y parece que hasta que se carteó con ella. O sea, Gladys Sender era muy importante y su presencia en el Congreso Constituyente, que fue homenajeado por Ernesto Alaiza Grundy, ¿no es cierto?, no valía para nada. O sea, no hay nada ahí. Pero yo sí lo sé porque yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve ahí. Pero en fin, entonces, ¿qué hizo el rey? No el rey, sino en realidad la embajada de España. Noviembre del 7-8, no se olviden que la Constituyente se instala en julio, estamos hablando de noviembre del 7-8. ¿Qué hace la embajada? La embajada distribuye el proyecto de Constitución española entre los congresistas constituyentes. Lo regala. Entonces ahí se enteran los congresistas lo que es la Carta Española, y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una influencia de la Carta alemana, italiana y quizá francesa en el balotaje, por ejemplo, pero a través de la Carta Española, porque ese era el borrador. Ahora, y ese borrador decía Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo que pasa es que a los 20 días, cuando viene el referéndum en España, que va a ser en diciembre del 78, porque era una constitución de transición, muerto Franco evidentemente, y en la transición española con el rey Juan Carlos I, que el mismo Franco preparó, porque a su padre don Juan lo arreó, lo dejó y lo hizo abdicar tiempo después, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí en eso se habla de Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces se entusiasmó Javier. Entonces yo me enteré, porque tenía mis contactos, que días antes del referéndum habían cambiado el nombre y lo llamaban Tribunal Constitucional. Entonces le dije, mira Javier, acá está. Ya en España, a quien tú veías con mucha experiencia, ha cambiado, ahora se llama Tribunal Constitucional. Y Javier me dijo, mira, me dijo, el nombre mío es más atractivo y más convincente, es Garantías Constitucionales. Está bien, pues. Y ahí quedó, Entonces, eso fue pues, el origen del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ahora, ¿por qué? Hay que recordarlo aunque sea doloroso. Javier Vallerrestra, fundamentando ese hecho, contó una anécdota, que yo no sé si sea histórico o no, porque soy un poco busquilla, pero no soy historiador, ¿no? Él dice que el año 14 hay un golpe de Estado contra Billinghurst. Como ustedes saben, Billinghurst fue derrocado impulsado por el Congreso, ¿no es cierto?, que lo querían vacar. En fin, hay un problema ahí, y el asunto es que hay una junta militar presidida por el coronel Óscar R. Benavides que lo derroca. Óscar R. Benavides va a ser luego presidente de la República, elegido también de facto el año 33 a la muerte de Sánchez Cerro. Pero en fin, estaba ahí. Él cuenta entonces esta anécdota que no sé si sea cierta. Él dice que estaban los vocales supremos, que en esa época eran 8 o 9, en el antiguo local, no el que está en el Paseo de la República, ¿no? En el Paseo de la República, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Cuando Benavides desveló la placa del Palacio de Justicia actual, el año 36, dijo, tanto palacio para tan poca justicia. Cierro el paréntesis. Bueno, entonces esta gente, enervados por, sí, la Constitución, etcétera, entonces fueron embalados a protestar contra el golpe de Estado. Estos 8 o 9 magistrados constitucionales ya estaban. En esa época el Palacio de Justicia creo que estaba en la avenida Bancay, no estoy seguro, pero en fin, estaba cerca de Lima, en el centro, ¿no? Entonces, cuando ya están acercándose a Palacio, un magistrado, el más viejo, más cazurro, dice, un momentito, ¿y quién nos paga la quincena? Se miraron entre sí, dieron la vuelta y regresaron. Entonces Vallerrestra dice, prefirieron la quincena a la historia, y con eso los lapidó a mucha gente. Entonces, esa fue la idea. Entonces fue Vallerrestra el que defendió, muchos lo apoyaron, entre ellos yo muy modestamente, ¿no es cierto?,
Pero lo más curioso del caso es que luego, el año 2000, él se decepcionó de la idea. Qué curioso, pero en fin, eso es otro problema, ¿no? Y después debo decir dos cosas más que ya ha sido mencionada por el doctor Ochoa, que es el caso de Raúl Ferrero, que efectivamente en el decanato de José Luis Bustamante Rivero, en el año 60, se presenta y plantea una Corte de Constitucionalidad prácticamente calcada del modelo italiano. Esa era su propuesta y está publicada, evidentemente. Pero después se olvidó del asunto. Se olvidó del asunto, y no solamente se olvidó del asunto, sino que se alineó en el control difuso. ¿Por qué? Porque el control difuso, que es el artículo 14, me parece, de la Ley Orgánica de Poder Judicial del año 6.3, está redactado por una comisión de la cual era parte. Entonces se olvida. Y el otro meritorio esfuerzo, que es el de José León Berendarán, que habla sobre esto, una Corte de Constitucionalidad y Legalidad, tiene mucho mérito, pero era un civilista que yo creo que se le ocurrió eso por una sencilla razón, porque él empezó la docencia siendo discípulo y ayudante de Manuel Vicente Villarán, ¿no? Pero claro, era una cosa muy importante, pero él no era su campo, y no insistió. Pero esos son los dos antecedentes que hay de doctrina, por así decirlo. Lo demás es lo que pasa en el 78, que es en el fondo una propuesta bayarrista. ¿Por qué? Porque se desconfía de los jueces, se sostiene que los jueces no son garantistas y que hay que poner una valla. Aún más, el proyecto inicial de bayarrista fue la siguiente: todas las sentencias de la Corte Suprema, todas sin excepción, son revisadas por el TGC, Tribunal de Garantías Constitucionales, y ahí se armó un problema. Un momentito, dijeron. Entonces redujeron el ámbito de competencias, pero con todo se abrió ahí una puerta, ¿no? Se abrió una puerta y lo hicieron en casación, con lo cual iba y volvía, hasta que, como había un ping-pong procesal ahí, llegó un momento en que el constituyente del 93 lo puso como instancia. Pero un último dato: el Congreso Constituyente del 93 no quería un tribunal constitucional. La gran propuesta de Enrique Chino Soto, un hombre talentoso y valioso, fue hacer una sala constitucional. Esa fue combatida a morir y fue retirada, y se puso el Tribunal Constitucional. Enhorabuena que así haya sido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo García Belaúnde. A continuación presentamos al doctor Aníbal Quiroga León, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un honor muy especial estar en esta ocasión con ustedes, entre magistrados del Tribunal Constitucional, expresidentes del Tribunal Constitucional, expresidentes que están en la sala, el profesor García Belaúnde, que es quizás el exponente más importante del derecho constitucional, y además el privilegio único de estar sentado en esta silla, que es la silla de los magistrados. Yo durante 40 años estaba al frente, litigando y pidiendo justicia. Nunca me imaginé estar sentado en la silla, por lo menos por una hora, en la silla de los magistrados. La verdad es que se siente bastante bien. Y me han conferido el honor de no solamente escribir para la presentación del libro, de este libro tan importante, gracias, sino también dar estas palabras. Y quisiera ir de frente al llano, al grano, señalando que en verdad, digamos, con el nacimiento de la Constitución nace también la necesidad de ejercer su control. Su control y básicamente su interpretación. Control e interpretación están íntimamente vinculados. Y entonces, lo primero que nace, como todos sabemos, es el control difuso norteamericano en sede de la Suprema Corte. Y el control difuso, de alguna manera, pasa, como bien lo ha descrito Edgar Carpios, hacia el Perú a mediados del siglo XIX. La Constitución del año 1856 dice en su artículo 10: son nulas, carentes de efecto las leyes contra la Constitución. Pero no decía quién, cuándo ni cómo hacía esa declaración. Y esa Constitución fue superada por la 860 y no se repitió la fórmula, pero quedó en el ambiente el ánimo de que tenía que haber un control sobre la Constitución y sobre las leyes de la Constitución. Yo tengo la misma versión que Domingo porque, digamos, tuve el privilegio, o en todo caso la coincidencia, de hacer mi carrera en medio del proceso constituyente.
Yo empecé a estudiar Derecho el año 77 con la Carta del 33 y también el 80 con la Carta del 79. Y durante la carrera en la universidad vivimos el proceso constituyente, el fin del gobierno militar y el nacimiento de la constituyente. Hay un dato adicional a lo que ha dicho Domingo, y es que España nos llevaba un año en la transferencia de la democracia. Por eso su constitución tenía una ventaja de un año en el tiempo. Ellos hacen su asamblea constituyente el año 77 y dan a lugar la Carta del 78, nosotros el 77 y el 78 damos lugar a la Carta del 79, y por eso teníamos a la mano el proyecto de constitución. Y lo que hacen los españoles es repetir históricamente el nombre que tenía el tribunal del año 31, que nunca funcionó porque nunca se instaló, y después vino la guerra civil y quedó ahí. Y por una reminiscencia histórica, ellos le pusieron originalmente en el proyecto Tribunal de Garantías Constitucionales, de lo cual no me queda ninguna duda que Vallerreza se enamoró románticamente. Pero cuando va al referéndum, pasa por la Real Academia de la Lengua Española. Y la Real Academia dice, no, esto es una redundancia, el nombre técnico es Tribunal Constitucional, y así se fija. Pero nosotros copiamos el proyecto, nos quedamos con el proyecto. Pero claro, no fuimos los únicos, Ecuador hizo lo mismo, y eso es nuestro consuelo. Y entonces aparece que en el año 79, en la Constitución, está el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y como bien dice Domingo, la gente no entendía qué cosa era el tribunal, ni para qué servía. Formados en una escuela en la cual habían 3 poderes, más el poder electoral, no se entendía cómo era posible que una barra, un tribunal de 9 personas mayores, podían decirle al Congreso de la República, primer poder del Estado, oye, tu ley es inconstitucional. Eso era inadmisible. Y yo constataba en el año 80 que los abogados mayores de 50 años les era muy difícil entender cuál es el rol del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando se empieza a instalar a partir del año 82 y se da la primera ley orgánica, se repiten algunas fórmulas de la ley española. Por ejemplo, el hecho que los magistrados al cesar sus 5 años se queden en el mandato hasta que sean reemplazados es exactamente igual de lo que está en la ley española, y otras fórmulas más. Y entonces el tribunal empieza su andadura con mucha dificultad. Nos hemos olvidado, pero al principio, cuando el tribunal anulaba una sentencia de amparo, habeas corpus de la Corte Suprema, la Corte Suprema se la devolvía y no le hacía caso. Los inicios fueron muy complicados. Y por otro lado, en su versión original, como el tribunal no se conocía, en la academia no se le había pedido, algunas voces sabían, pero no era una cosa masiva conocida. Yo conocí el tribunal porque estaba en el proyecto y porque busqué a Domingo para un trabajo en el año 79, y decirle, tengo que estudiar el tema del tribunal. Me dice, ¿y a ti qué te interesa el tribunal? Bueno, me han mandado a hacer y me interesa el tema del tribunal. Y entonces, a partir de la lectura de Fixamudio, entendí más o menos que era el Tribunal Constitucional, pero la gente no lo entendía. Y entonces su andadura era muy difícil. Y la propia constituyente del 78, 79, fue mezquina con el tribunal. Primero, no dice que sea el supremo intérprete de la Constitución, como si lo dice la Constitución española. Y le puso a la sede Arequipa, cuando en ese momento en el Perú habían 8 aviones que volaban, para hacerlo difícil poder. Por eso es que nominalmente la sede principal es en Arequipa y esa es la sede subsidiaria, contra la realidad, ¿no es cierto? Más allá del valor histórico y sentimental que tenga Arequipa, pues esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y su primera andadura fue difícil, y por eso también en la versión del Tribunal de Garantías, cuando el tribunal derogaba una ley, no lo hacía directamente como ahora. Le mandaba al Congreso la sentencia y le daba 45 días para que por efecto de la sentencia el Congreso dispusiera una ley derogatoria. ¿Cuántas veces en la vida del Tribunal de Garantías el Congreso derogó una ley como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Garantías? Nunca, nunca lo hizo. Por eso es que en la versión actual de 93 la derogación es directa, porque se fue aprendiendo de esa cruda realidad, y por eso vamos al nombre técnico del Tribunal de Garantías. ¿Por qué en Europa no pudo calzar el control difuso? Dicen los autores que no por falta de conocimiento, porque no conocía el sistema americano, porque nada había despertado mayor interés que el sistema norteamericano, donde la Corte Suprema interpretaba la Constitución e inaplicaba las leyes para el caso concreto. El problema está en otro lado. El problema está que el control difuso camina con un sistema judicial anglosajón. Y ese sistema anglosajón no se ha podido replicar.
Un profesor norteamericano muy afamado estuvo de visita en el Perú después de haber vendido sus proyectos de constituciones para los ex países del este. Y yo le pregunté, digo, ¿y usted en esos paquetes de constitución que vende, que exporta, ¿no es cierto? ¿Qué opción ha tenido? ¿El control difuso de su país o el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, me dijo. Y me explicó por eso, porque el sistema difuso recae en un poder judicial muy especial, muy complejo, que no ha podido ser replicado. Mucho más fácil es el tema del Tribunal Constitucional. Durante el siglo XIX, a finales hubo una disputa entre Ferdinand de la Salle y Carl Schmitt acerca de quién debía ser el guardián de la Constitución. 30 años de discusión. Y el tema lo zanja Kelsen el año 20 con el tema del Tribunal Constitucional. Y hay una expresión de García Enterrea que es muy interesante. Él dice, en verdad, el Tribunal Constitucional Europeo es una pieza inventada de arriba abajo por el sistema norteamericano y reformulada al sistema europeo por Hans Kelsen. Es una sola cosa en el fondo. Por eso es que en la doctrina actual se habla de la unificación de los modelos, porque ambos parten de lo mismo, la supremacía constitucional, y ambos parten de lo mismo. Se necesita un intérprete de la Constitución. Y acá yo quisiera hacer un paréntesis. Las constituciones son normas vivas y abiertas, no pueden ser normas cerradas. La Constitución no es un código civil ni un código penal, regula fundamentalmente el poder y el manejo del poder. Principios y valores que cambian con el tiempo y que tienen que cambiar con el tiempo. Y por lo tanto se van adaptando conforme transcurre el tiempo. ¿Quién las adapta? El intérprete constitucional. Él es el que va interpretando qué cosa dice la Constitución. Les pongo dos ejemplos. La Constitución norteamericana, como la peruana decía desde su origen, en 1787, todos nacen libres, iguales ante la ley. Pero había esclavitud. Y hubo esclavitud hasta la mitad del siglo XIX. ¿Cómo era posible que hubiera esclavitud? Si la Constitución decía que todos eran iguales, es que la gente de color no eran personas. El concepto de igualdad cambió con el tiempo. Y así como la igualdad, el honor, el trabajo, la propiedad, son principios que van mutando con el tiempo y tienen que mutar conforme al desarrollo social, político, económico, cultural de un país. ¿Quién hace esa adaptación? La magia del Tribunal Constitucional, que nos va diciendo en cada momento, con aciertos y con algunos errores a veces también, como es una obra humana, ¿no es cierto?, qué cosa es Constitución, cuándo y en cada momento. Eso es lo que los alemanes llaman la concretización de la Constitución. Y entonces, claro, tenemos dos modelos de control que en el Perú, digamos, se encuentran, que es el sistema judicial de inaplicación y el sistema del Tribunal Constitucional. Y ahí hemos tenido que hacer, yo creo que con acierto durante 40 años, una doctrina que ha podido desarrollar los dos aspectos bastante bien. A veces hay algunos encuentros complicados, pero bastante bien. Entonces la pregunta sería, las funciones básicas del tribunal son dos: la derogación de la ley, el control de la ley del Congreso, y la contienda de competencia, que es decirle a cada quien lo que corresponde en su lugar, que nace de un control territorial en Europa y acá lo hemos adaptado a un control de estamentos, de órganos constitucionales, de poderes del Estado. Pero ¿de dónde surge el tema del control de las garantías? De lo que Capelletti llamaba la jurisdicción de la libertad. Es decir, el Tribunal Constitucional se convierte en el último tribunal en dirimir los derechos fundamentales de las personas. Y la pregunta es ¿por qué? Esto que alguna gente no entiende porque no le entra, ¿no es cierto?, que por qué el tribunal le enmienda al Poder Judicial el tema del control último de las garantías fundamentales. Y nace de la Constituyente del año 78, y nace particularmente, entre otras cosas, de un caso, el caso de la Jara. Después del golpe de Estado de Velasco, deportaron al presidente, deportaron a muchos ministros, muchos diputados, y uno de ellos, el ministro de Gobierno y Policía, el señor de la Jara, va a Buenos Aires. Su esposa plantea un habeas corpus en ese momento ante el Poder Judicial. Y después de un proceso complicado, que podríamos decir es una especie de Marbury versus Madison versión peruana, porque en el fondo se estaba juzgando la legitimidad del gobierno militar, ¿qué cosa dijo la Corte Superior de Justicia de Lima? Improcedente la demanda. ¿Y por qué era improcedente? No estaba la partida de matrimonio. No sabemos si la señora es la esposa o no es la esposa. Y la Corte Suprema, prefiriendo la quincena a la historia, convalidó eso. Eso quedó en la retina del Constituyente del año 78. Y lo que dijo es claramente, y está en las actas de la Asamblea Constituyente, el Poder Judicial en el Perú
tradicionalmente no ha defendido a los ciudadanos, no ha defendido los derechos fundamentales, ha sido feble ante el poder y ante la manipulación judicial. Y por eso tiene que tener un controlador superior, en este caso el Tribunal Constitucional. Y así nace esta jurisdicción de la libertad, que en el caso peor es negativa para las acciones de garantía denegadas. A Poder Judicial no le gusta que le enmienden la plana, ellos creen que son los últimos que administran justicia, y últimamente se han olvidado que en el esquema constitucional el tribunal es una supracorte suprema, y entonces a veces se rebelan. Hay una norma en el Código Procesal que dice: los jueces y tribunales deberán resolver conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional. Artículo 6 del título preliminar, no le hacen caso. No, mientras no sea un presidente vinculante, yo no soy vinculado a la norma, no obstante que es una ley orgánica. Y entonces todavía nos falta por hacer o construir una, digamos, una relación mucho más estrecha en la jurisdicción constitucional entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional del tribunal. Yo creo que algunas reformas tendrían que hacerse. Por ejemplo, le quitaría la acción popular al Poder Judicial. No tiene nada que ver, y se la daría al tribunal. Si el tribunal ya dirime si la ley es o no constitucional, ¿por qué no puede hacerlo con los reglamentos y las leyes secundarias? ¿Qué hace la Corte Suprema con eso? Más que entorpecer el tema y generar interpretaciones contradictorias con la propia Constitución. Y entonces, claro, llegamos a un punto en el cual, como bien dijo Domingo, en el año 92, cuando se hizo la actual Constitución, que en realidad, como también dijo Domingo, es una versión acortada en prisma de la Carta 79, se quiso desaparecer el tribunal. Porque quedan ese remanente, gente que no le usaba el tribunal, que no lo entendía. Chirino Soto nunca lo entendió. Y al final quería que sea la Corte Suprema. Cuando no se lo aceptaron, dijeron: bueno, una sala al estilo de Costa Rica, la sala cuarta. Finalmente supervivió el tribunal para suerte nuestra. Y yo creo, me atrevería a decir que hoy día el Tribunal Constitucional es parte del núcleo duro de nuestra Constitución. Si tuviéramos que hacer una nueva Constitución, siempre va a haber Tribunal Constitucional. Su jurisprudencia, su presencia, su importancia en el gobierno constitucional es absolutamente indelegable, insolable, innegable. Y entonces, claro, lo que tenemos que hacer es reperfilar mejor nuestra jurisdicción constitucional y trabajar con ellos y trabajar de alguna manera para que esta doctrina, que en el Perú ha crecido mucho y que es un modelo, el derecho procesal constitucional, camine de la manera más afiatada posible. ¿Cuál es el futuro de nuestro tribunal? Bueno, irá creando su jurisprudencia, irá desarrollando la Constitución. Yo diría dos cosas. En Guatemala, un comunicado del Tribunal Constitucional paró un golpe de Estado. En el Perú, cuando Castillo quiso dar un golpe de Estado, que hoy es negado porque resulta que no vimos lo que vimos y no aparece lo que aparece, ¿no es cierto?, el tribunal tuvo un rol importante, ¿no es cierto?, en develar el golpe de Estado y luego castigar como se tenía que castigar al golpista. Y esto va a ser un tema muy importante a futuro, porque la presencia del tribunal termina siendo un pívot de interpretación y un pívot de la estabilidad política del país. ¿Por qué no hay una nueva Constitución? ¿Por qué no ha prosperado una asamblea constituyente que sería nociva para el país? No porque no haya que hacer una nueva Constitución, no hace falta hacer una nueva Constitución. Si la Constitución está ahí y se interpreta permanentemente de manera adecuada, no hace falta cambiar la Constitución. Si tuviéramos que hacer una nueva Constitución, todo el capítulo de derechos fundamentales sería exactamente igual. Todo el capítulo del tribunal sería exactamente igual. ¿Qué cambiaría? La relación con el poder, el acceso y el mantenimiento del poder. Llegaríamos a decir, como alguna gente, que son tonteras constitucionales y se quedarían con el poder. O como dijo ayer el dictador en Nicaragua, esa es una democracia popular, acá no hay elecciones. A eso llegaríamos. Entonces, ¿en verdad hace falta cambiar la Constitución? No, no porque sea perfecta, sino porque es eficiente, porque funciona, porque no nos damos cuenta, pero hemos entrado este mes al 6º recambio constitucional consecutivo sin golpe de Estado, algo que nunca había pasado en la historia del país. Y entonces, ¿queremos mejorar algunas cosas? Sí, efectivamente, para eso está la jurisprudencia constitucional, para ir avanzando, para ir desarrollando, para ir estableciendo derechos que todavía están por desarrollarse. Les pongo dos ejemplos para terminar. Hace 3 o 4 años una señora planteó un amparo con una eutanasia. La señora quería que el juez la autorizara a morir por la muerte por piedad o la muerte
por conmiseración. Si uno revisa el catálogo, en el artículo 2 no está el derecho a la eutanasia. Pero tenemos un artículo 3 que es una válvula que nos comunica con el éter jurídico, que es el principio de progresividad. Y le declararon fundado el amparo. Y la señora ya no vive. Falleció como consecuencia de una sentencia judicial. Y no tuvo que llegar al Tribunal Constitucional. Ese es el futuro de los derechos fundamentales cuando se protegen de manera apropiada, o en sede judicial en un primer momento, o finalmente en el Tribunal Constitucional. Y entonces terminaría, de alguna manera, replicando lo que Hughes dijo para la Constitución norteamericana. Él dijo, parafaseando la doctrina jurídica anglosajona, la Constitución es lo que los jueces de la Corte Suprema dicen que es. Yo diría, la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es en sus sentencias que emite permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aníbal Quiroga. Antes de pasar a presentar al siguiente expositor, permítanme saludar la presencia del magistrado Gustavo Gutiérrez Tigse y el ex magistrado Gerardo Eto Cruz. Seguidamente, presentamos al doctor Francisco Morales Arabia, magistrado del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches ya. Señor presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez, colega, el doctor César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Generales, doctor Domingo García Belaunde, doctor Aníbal Quiroga León, queridos ex magistrados del Tribunal Constitucional, no voy a mencionarlos a cada uno, a lo largo de mi exposición los voy a mencionar. Las distinguidas damas que nos acompañan, la expresidenta del Congreso de la República, la viuda del doctor Aguirre Roca, su hija, mi queridísima y amada esposa, la señora Cristina, esposa de Domingo, y a todos los presentes, asesores, asesoras del tribunal, público en general y a todos los jóvenes que están ahí. Claro, yo había preparado aquí, tengo mi exposición, mi esquema, pero al escuchar las intervenciones y verlos a todos, voy a cambiarla un poquito, para hacerla quizás más coloquial, como dice aquí el presidente. Entonces, el libro es la historia del Tribunal Constitucional. Entonces yo quiero felicitar al director general y a todo su equipo de 16 personas por esta maravillosa obra. Realmente nunca, salvo la recopilación de la historia de las constituciones, que se hizo también aquí en una edición por el tribunal, pero que son las constituciones, es la obra de los peruanos. Pero aquí tenemos 16 personas que han trabajado los textos, los capítulos de este libro. Y esta es una edición de lujo, con fotografías, con imágenes, que nos traen y nos llevan al pasado. Pero como se dice en uno de los epígrafes, el pasado también es el presente es el pasado, porque está aquí en nuestra memoria. Entonces, siempre se ha hablado de la jurisprudencia del tribunal. Tenemos una colección de volúmenes de la jurisprudencia relevante del tribunal, pero nunca se había hecho un trabajo de esta envergadura, de una historia del tribunal, que va desde los antecedentes del siglo XIX de la República, pasa por el Tribunal de Garantías Constitucionales, se detiene en todo el proceso constituyente de 1993 y luego vienen los sucesivos colegiados. ¿Y por qué mis dos anteriores expositores se han referido al Tribunal de Garantías Constitucionales? Porque en el fondo no son 30 años que celebramos este 2026. Habrá que ver cómo hacemos, presidente, para ver, pero en realidad son 44 o 45 años de Tribunal Constitucional, desde el 79, 47 y desde su funcionamiento en 1982. Entonces un órgano, una institución que está en un texto escrito, en un articulito que dice el Tribunal Constitucional es el órgano independiente de control de la Constitución. O sea, ese artículo después debe cobrar vida en la sociedad peruana. ¿Cómo en una república, en un país, ese órgano se vuelve realidad? Entonces se vuelve realidad en dos líneas: con sus magistrados,
porque el órgano tiene que ser constituido. Entonces son personas de carne y hueso las que le dan vida a ese Tribunal Constitucional a través de sus competencias. Ese órgano de 7 personas, antes 9 en el Tribunal de Garantías, son los que tienen la tarea en un quinquenio de ejercer esas competencias a través de la jurisprudencia. Y entonces, esos 7, la Constitución solo habla de los 7, pero esos 7 no pueden hacer todo este trabajo que se viene desarrollando hace décadas, sino requiere de un equipo de gente, los asesores, los trabajadores, el Centro de Estudios Constitucionales. O sea, es toda una maquinaria de recursos humanos calificada que desarrolla la tarea. Esa es la historia que ustedes van a ver en este libro, transversalmente. Y entonces, yo me voy a referir a 2 puntos básicos. La composición del órgano, es decir, la elección de los magistrados, y las sedes, los locales donde trabajamos. Aunque les parezca baladí, este hermoso auditorio en el que están ha sido la obra de prácticamente 2 plenos de los magistrados, del trabajo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al órgano, a lo largo del libro vamos a ver cómo se fueron eligiendo los diferentes plenos, las diferentes composiciones a través del Congreso de la República para la Constitución del 93 y anteriormente en el Tribunal de Garantías era de otra manera. Esas elecciones muchas veces son complicadas, son complejas. Hay entrampamientos. Debe existir la destreza de los políticos para lograr un consenso. Por ejemplo, aquí vamos a ver a lo largo de las páginas cómo hasta hace poco la elección podía ser por invitación. Es decir, los congresistas buscaban a los llamados mejores juristas, los más encumbrados o a veces no, y había una negociación política, a veces había un cuoteo, ¿no? Se formaba un bloque partidario y se decía ya, estos para ti 4, para mí 3. Otras veces había un concurso. Pero luego de la elección del año 2019, del intento de elección y del cierre del Congreso, es que se modifica ese reglamento. Y ese reglamento se vuelve mucho más exigente. Y entonces tiene que haber no solamente, tiene que haber una postulación, una evaluación, interviene la Contraloría General, se hace un estudio exhaustivo de los currículums, las publicaciones, artículos indexados, y entonces ese cuoteo decae. Los aquí presentes, mi compañero de maestría, el doctor Ochoa, Helder, Gustavo, que está aquí, cada uno por su lado, nos fuimos y nos presentamos con nuestro foldercito, con nuestro currículum, cada uno. Nadie nos dijo, ningún partido nos dijo. En otras elecciones sí, eran los partidos los que ponían a sus candidatos. No, nosotros fuimos unas personas con una conciencia constitucional, teníamos esa vocación de servicio y nos presentamos y competimos con otros. Y finalmente tuvo que venir la elección, y aquí está la presidenta del Congreso de esa época que llevó adelante esa elección, porque esa elección se podía truncar. Habían sectores que no querían que seamos elegidos. Estaban preparando una acción de amparo para que no juramentemos después, pero antes, en el anterior concurso, imagínense ustedes, que yo también con Helder postulamos y Gustavo también, ese concurso, al término del Congreso complementario que estuvo el doctor Mesía de congresista, una acción de amparo detuvo el concurso. Entonces, el proceso de constitución del órgano es complejo. Esperemos que el próximo año, que ya concluimos nuestro mandato, se han pasado 4 años, así, rapidísimo, no ocurran estas cosas, que todo se fluya y que haya un recambio natural y normal. Entonces, la composición del órgano es compleja. Y yo aquí, ahora sí me voy a referir a
a todos los magistrados que están aquí presentes. No puedo dejar de hacerlo. Entonces aquí tenemos prácticamente a todas las generaciones del Tribunal Constitucional de 1993. Como corresponde, debo hacerlo pues por el orden de precedencia de antigüedad. Entonces nos acompaña el doctor Francisco Acosta Sánchez, que fue magistrado del primer colegiado, llegó a ser su presidente. Está la viuda de don Manuel Aguirre Roca, que también fue presidente del Tribunal Constitucional, y que me permito recordarle que usted impulsó el libro La razón en el tiempo, y en el año 2009, y yo con mucho orgullo en esa época yo era asesor del tribunal, y aquí en este libro está mi nombre, compilación y comentarios. Claro, me estoy haciendo un Pulicherry, ¿no? Francisco Morales Arabia. Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque la he visto, he mandado a traer el libro ahí en mi biblioteca, y porque yo trabajé los votos de este gran magistrado, sus votos de los procesos de inconstitucionalidad. Y yo me siento muy identificado con su forma de razonar, de escribir, de analizar los casos. Debo decir con sinceridad que en la historia del Tribunal Constitucional, sin duda alguna, ha sido de los más brillantes, si no el más brillante de los magistrados del Tribunal Constitucional, con su pluma. No lo conocí mucho, lo llegué a conocer, porque yo había ingresado al tribunal gracias al magistrado Víctor García Toma, que me invitó a trabajar como locador, como suplente, hasta que finalmente hubo un concurso. O sea, yo he hecho todo el recorrido que hacen los funcionarios públicos del Estado. Primero somos explotados con locación de servicio, después nos dan una suplencia, y hasta que por ahí se abre una plaza y postulamos y salimos. Entonces, ese fue el primer pleno. Luego entra el doctor Víctor García Toma, que es ya parte del Tribunal Constitucional de don Javier Arbor Landini, ¿no? El tribunal que hace crecer a este órgano. Le pone, como se dice, los pantalones largos al Tribunal Constitucional. Luego está también el magistrado Gerardo Eto Cruz, quien fue ya fue el tercer director general del Centro de Estudios Constitucionales y se quedó los 8 años. No soltó el SEC el doctor Eto, ahí. Pero no lo soltó porque él fuera un dictador, ¿no? Lo que pasa es que todos sus colegas no querían hacer tanta chamba, entonces le decían, ya Gerardo, anda tú. Y entonces el doctor Eto fue el que hizo crecer el SEC, el que le dio entidad. Y en esa época, por eso dije que me iba a referir a los locales, en esa época se recuperó la antigua casa del Tribunal de Garantías Constitucionales en San Isidro, porque el tribunal se la había prestado al gobierno. Faltaba sitio en Ancash y le dieron el local. Pues finalmente lo recuperó y ahí ya se institucionalizó el Centro de Estudios Constitucionales. Entonces eso fue el tribunal del doctor Messía. El doctor Messía, cuando fue presidente, fue el primero que desarrolló el expediente virtual. Lo que hoy es una realidad. Nosotros hoy hacemos un clic y firmamos 50 sentencias. El año pasado, ya ahora, podemos estar los 7 y los 7 podemos firmar, ¿no? Claro, uno después del otro, pero todos. Estás en otro país, firmas. Eso fue idea del doctor Messía. Solo que en esa época se inició, se implementó y luego se estancó unos años y después se recuperó con la pandemia. La pandemia permitió hacer eso. Luego está el doctor Urbiola, que ingresó en el colegiado del doctor Eto y se quedó para el otro tribunal porque fue el último magistrado electo. Y gracias a la gestión del doctor Urbiola se compró este local. Este local. Que claro, por razones por X razones, presupuestarias o lo que sea, no se pudo implementar. Y luego llegamos nosotros e implementamos este local. En 2 años, nos demoramos 2 años. Con gran orgullo les puedo decir que cuando hemos organizado el evento de la Konrad Adenauer de jurisdicción constitucional, yo me daba un poco de risa porque venían los magistrados de otros tribunales y decían, oiga, pero qué moderno local, qué extraordinario local. Y no sabían que este local era de 1982, o sea, y encima
Pero en fin, lo hemos arreglado tan bonito y aquí están los funcionarios que me ayudaron, ¿no?, a hacerlo. Entonces, un órgano, un tribunal, una institución del Estado, cualquier poder del Estado, es una abstracción, está en la Constitución, se desarrolla en su ley orgánica, pero quienes le damos vida somos seres humanos, personas, ¿no?, funcionarios de alto, de mediano, de todos los niveles. Entonces nosotros somos los que construimos ese órgano. Cuando se habla de la historia del Tribunal Constitucional, las fotos, ¿por qué hay fotos? ¿Por qué hay fotos? Si no hubieran fotos, estos serían puras letras, puras abstracciones. Las fotos nos recuerdan y nos dicen, personas como tú, personas de carne y hueso, son los que hacen las instituciones. En consecuencia, ya para terminar, ese es el legado, la obra que se presenta el día de hoy. Una historia del Tribunal Constitucional que no es otra cosa que la historia de los peruanos que abrazamos la carrera del derecho y la disciplina del derecho constitucional, y quienes no eran del derecho constitucional se convirtieron en juristas de la Constitución para que tengamos un país con respeto de los derechos, con democracia, que jamás se vuelva a repetir estas ignominias de los golpes de Estado, cierres inconstitucionales del Congreso, y sobre todo para que en estos días que estamos de fiestas patrias, donde vamos a tener un cambio de gobierno, el gobierno, cualquiera que éste sea, haga que el Perú progrese y que vivamos en democracia, respetando la Constitución, defendiendo los derechos y como lo dije alguna vez, larga vida al Tribunal Constitucional en esta o en cualquier otra constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Morales. Permítanme saludar a todas las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom desde Cajamarca, Arequipa, Cusco, Piura, Huánuco, Iquitos, Puno, y mencionar expresamente también a la magistrada Luz Pacheco Serga, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Llegamos a la parte final del programa. Permítanme presentar al magistrado Helder Domínguez Haro, presidente del Tribunal Constitucional. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradezco la presencia de los distinguidos juristas y magistrados que me acompañan en esta mesa, así como también, cómo no, a los señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, presidentes en su oportunidad, y mis colegas magistrados que hoy nos acompañan, y también los distinguidos invitados e invitadas. Mis palabras de cierre van a ser muy cortas, pero al escuchar las exposiciones me he animado simplemente a decir algunas cositas del libro, solo algunas cosas nada más. No soy panelista, pero voy a aprovechar esa oportunidad. En principio, lo que ha dicho Francisco Morales está en el libro, ¿sí? Es decir, su exposición de alguna manera, con expresiones mayores o menores, se encuentran publicadas en este libro. El doctor García Belaúnde nos ha hablado sobre Kelsen, sobre la historia del Tribunal Constitucional, con periodos de marchas y contramarchas, sobre Valle Riestra, sobre todo rescatando el Tribunal de Garantías Constitucionales, en efecto, como acá también se ha dicho, porque esa es también nuestra historia, nuestros antecedentes. El magistrado Ochoa ha apuntalado su exposición, entre otras cosas, en el reconocimiento de los que han producido este libro, que se había concebido hace varios años atrás, pero gracias a la gestión y el liderazgo en el Centro de Estudios Constitucionales del magistrado Ochoa es toda una realidad. Igualmente el magistrado, le dije el magistrado por lo que me emocionó con sus palabras, porque está en la CIA, habló sobre el control difuso en Estados Unidos y sobre todo esa pregunta, ¿a quién le gusta ser controlado en esta vida?
pero igual tenemos que vivir acompañados en una democracia limitada. Y por supuesto, la exposición de Francisco Morales. Este libro, Pero me lo devuelves, ¿eh? No te pases. gracias, es el primer libro de historia del Tribunal Constitucional. Es un hito para el constitucionalismo peruano, porque el Tribunal Constitucional forma parte de ese constitucionalismo histórico. Pero a la vez, este libro es un reconocimiento a los señores magistrados, sobre todo ex magistrados, trabajadores, que con su esfuerzo han logrado consolidar este órgano de control y de equilibrio. Y a su vez, esta obra es un reto, es un desafío, porque aquí también se dice, por ejemplo, algunas sentencias inéditas del Tribunal de Garantías Constitucionales, como aquella referida al caso de los decretos legislativos declarados inconstitucionales en su oportunidad. Nos invita a que más adelante nuevas ediciones, de alguna forma, también introduzcan algunas piezas jurisprudenciales importantes en cada composición del Tribunal Constitucional. Ese es un reto, en consecuencia, esta obra. ¿Por qué un libro de historia? ¿Para qué un libro de historia? Es importante porque nos permite conocer nuestros antecedentes, conocer aquello que originó la formación de este órgano de control y de cierre, y que además nos permite también superar nuestros errores en este camino complejo y duro. Por eso hay una cita de Zagrebelsky que dice en su libro, precisamente de Historia y Constitución, la siguiente pregunta: ¿puede nuestro tiempo ser el de la unión constructiva de la historia y el derecho constitucional? Y creemos que este libro contribuye a esa conexión entre la historia y el derecho constitucional. Y hay que reconocer que esta obra es pluralista, porque intervienen varias personas, como lo es la Constitución hoy. La Constitución vigente es una Constitución pluralista en esencia. Por ejemplo, establece una pluralidad de sistemas concentrado, difuso, una pluralidad en cuanto a división de poderes, un pluralismo religioso, un pluralismo económico, en fin. La tendencia de esta obra es también, porque por ejemplo, hay un autor acá que nos habla sobre las etapas del Tribunal Constitucional y lo divide en 3 etapas. Un autor comenta esas etapas. Una primera etapa sobre vaciamiento de la justicia constitucional, otra sobre el retorno de la democracia y su afianzamiento, y otra sobre la erosión democrática, en la cual estamos nosotros, desde el año 2016 a la fecha. Somos pluralistas. No comparto esa división de erosión democrática porque incluye al Tribunal Constitucional con varias sentencias. Pero eso demuestra que nosotros somos un espacio abierto, sin sesgos y democrático, con diversas opiniones. Y eso, por ejemplo, es importante. Finalmente, esta obra también tiene un contexto. Yo recuerdo mucho el artículo del maestro García Belaúnde sobre los supuestos de interpretación jurídica. Y él mencionaba 3 supuestos ineludibles: el texto, el contexto y los valores. Por eso que esta obra tiene un contexto histórico, porque nos menciona los antecedentes del Tribunal Constitucional, la evolución de nuestra república, y luego ya a fines del siglo XX con la aparición del Tribunal de Garantías Constitucionales. Habla algunos detalles, como por ejemplo, señala de los que fueron miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales,
habían sido en principio alcaldes, ministros, senadores o presidentes de algún titular del poder estatal. Y con el Tribunal Constitucional de hace 30 años con funcionamiento de hace 30 años, hemos encontrado magistrados del Tribunal Constitucional a la inversa, que han sido luego, por haber pasado por este tribunal, ministros, senadores, ¿sí?, a la inversa, lo cual me parece interesante porque el Tribunal Constitucional es un órgano técnico jurídico, pero también es un órgano político en el buen sentido de la expresión, porque todos estamos inmiscuidos en ese proceso de politización del ser humano. Como también se hace mención acá a 3 magistrados que fallecieron lamentablemente en pleno ejercicio. Uno de ellos, por ejemplo, o el primero, fue un paisano, mi paisano, el magistrado Alfonso Rodríguez Domínguez, y luego Carlos Ramón Núñez y Augusto Ferrero. En fin, es una obra que corresponde a nuestro tiempo y esperamos que esta obra pueda servir para contribuir a la conciencia constitucional, para contribuir con el respeto y resguardo de la Constitución. Y en consecuencia, ¿sí?, creemos que vendrán nuevas ediciones, porque estamos siempre predispuestos a las críticas constructivas, al intercambio de ideas, no solamente de nuestra sentencia, sino también de esta obra, que es, repito, el reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional hoy en día, ¿sí?, a aquellos que en alguna oportunidad asumieron este rol de defensa y guardianes de nuestro texto constitucional. Gracias. Muchas gracias, doctor Helder Domínguez. Gracias a todos los presentes. La ceremonia ha concluido.